Nati, y hemos hablado muchas veces, Nati, sobre la inteligencia emocional, la cual es importantísima, pero ¿por qué no hablamos ahora de la independencia emocional? Independencia ¿Esto emocional tendrá que ver con el 20 de julio o tiene que ver con la independencia o dependencia que tenemos con los seres humanos? Para eso tenemos a la doctora Rebeca Monroy, que nos va a hablar de este tema. Rebeca, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Jairo. Un placer estar aquí en este programa tan caribeño de nosotros, muy propio de la costa. Un honor. Así es, y acompañado de una monteriana, así que qué más caribeño que eso. Rebeca, Sí, señor. cuando hablamos, da la casualidad que mañana es el Día de la Independencia Colombiana y te invitamos a ti y hablamos de la independencia emocional o de la dependencia emocional. Cuando estamos hablando contigo, me imagino que estamos hablando de la dependencia o independencia emocional que tenemos con nuestros semejantes, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, etcétera, ¿no? Correcto, así es. Cuando estamos hablando de independencia se hace necesario aludir a la palabra de la dependencia emocional, que como tal es lo que nosotros como psicólogos enmarcamos para el desarrollo personal. Entonces, pues como estamos hablando de independencia emocional, eso se enmarca en todo lo que tiene que ver con las emociones y por ende en todos nuestros entornos sociales, tanto el personal, el familiar, el laboral, etcétera, etcétera. El de pareja, que sería la parte entonces afectiva, que me imagino que de pronto es la que, o es la que más me consultan a mí personalmente, ¿no? Y es un término que hoy en día nosotros tenemos que aprender a dominar, a manejar y a identificar. Rebeca, en estos tiempos, digamos, de COVID-19, en donde la gente y las familias tuvieron que separarse realmente de sus núcleos y estar solo, digamos, con los 3 o 4 personas con las que conviven todos los días, ese tema de la dependencia emocional, ¿qué tanto influyó, qué tanto depresión gestó en aquellas personas que no pudieron volver a ver de pronto a sus hijos, no pudieron ver a sus familiares, a su madre, qué sé yo? Pues impactó bastante porque es de esperarse que nosotros los seres humanos somos personas por naturaleza sociables, cuanto más afectivas, incluso con las personas que hacen parte de nuestro núcleo familiar o las personas que nosotros queremos y estamos acostumbradas a tener en nuestro día a día. Sin embargo, esta fue una situación que no termina porque en muchos hogares todavía hay muchas personas adultas que deciden de pronto estar aisladas y crean una cierta atmósfera de confusión emocional precisamente. Entonces la persona o el individuo tiende a desarrollar trastornos, algunos trastornos como la depresión, como tú lo decías, trastornos de ansiedad, estrés, y todas estas cosas comienzan y se generan, aunque parezca mentira, a partir de un pensamiento. En este caso el pensamiento se origina por una emoción. ¿Qué emoción sería esta? El miedo. ¿Pero el miedo a qué? A la incertidumbre, que es de pronto lo que nosotros no hemos aprendido como seres humanos a controlar. Y es una cosa que a mí me resulta muy curiosa porque yo siempre les enseño a las personas en las capacitaciones o a mis pacientes que nosotros estamos en un constante cambio, ¿cierto? Y todavía no logramos aprender a ser adaptativos. Entonces, esta independencia emocional realmente se lograría cuando nosotros logramos adaptarnos realmente a nuestro ambiente. Bueno, generalmente, Rebe, lógicamente cuando uno ama a sus semejantes, a su pareja, a sus hijos, lógicamente uno añora estar en su compañía. ¿En qué momento sabemos que pasamos la raya de lógicamente el querer compartir con nuestros seres queridos a volvernos dependientes emocional de ellos? Porque me imagino que debe haber un término que, pues lógicamente uno dice, ay, te extraño, uno extraña a los hijos, extraña a la pareja, pero ¿en qué momento es cuando uno pasa ya ese punto de que ya va mucho más allá de que me hace falta a la dependencia? Bueno, esa línea realmente nosotros la podemos cruzar y tiene mucho que ver con la forma en la que cada uno de nosotros esté conectado con algo que nosotros conocemos como nuestro niño interior. Entonces, por eso es que es tan importante y nosotros hoy en día enfatizamos tanto en la educación, ¿cierto? Porque hay cosas que nosotros desconocíamos de nuestras crianzas. Entonces, ante todo este caos que se ha generado por la situación de la pandemia actual, es muy normal que las personas no sepamos cómo afrontar
este tipo de situaciones. Entonces, nosotros logramos cruzar esa línea dependiendo del estilo de crianza que nosotros hayamos tenido, que influye mucho en este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque si de pronto yo he sido una persona que ha sido criada de forma asertiva o con la disciplina positiva, que es algo que nosotros estamos enseñando hoy por hoy, pues obviamente voy a tener unas bases sólidas con ese niño interior que ante este tipo de circunstancias o situaciones no debería hacerme cruzar esa delgada línea a la que tú te refieres. Sin embargo, es evidente que nosotros pues desconocíamos muchas cosas y muchos conceptos que hoy por hoy son los que hemos ido aprendiendo e hemos ido adoptando y son los que nos van a ayudar de pronto a poder identificar. Cuando yo me siento mal conmigo misma o cuando yo me siento mal conmigo mismo, ahí es donde yo me estoy dando cuenta que estoy generando una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque si ese causante es una persona o un factor o un estímulo externo, en este caso la familia o la pareja o simplemente un amigo, ¿cierto? Porque a veces con esa necesidad que yo les decía inicialmente de encajar, de ser aceptados, es muy fácil que incurramos a anularnos a nosotros mismos y a querer complacer. Pero eso va también dependiendo de las edades, ¿cierto? Cada persona de acuerdo a su edad y a las etapas que esté evidenciando en su vida, que eso también influye mucho para poder contestar puntualmente la pregunta. Doctora, la toxicidad es como el resultado de esa dependencia emocional que pueden tener algunas mujeres o hombres en las relaciones amorosas, como para ponerle un nombre y ponernos aquí. Que está muy de moda, ¿no? Que está muy de moda y como para ponerle un nombre psicológicamente hablando, ¿podríamos decir que eso es el resultado? Sí, correcto, ese es el término. El término es personas tóxicas. Pero Rebeca, espera, ese es un término de los últimos 2-3 años. Antes eso no existía. Antes era una mala relación. Pero las relaciones tóxicas comenzaron. Antes era la loca. Exactamente. Comenzaron como que a llamarse tóxicas en los últimos 2-3 años, creo yo, ¿no? Ok, sí, correcto, así es. Pero realmente las personas tóxicas son las personas que causan ese efecto en la persona más vulnerable. Cuando estamos hablando de toxicidad, estamos hablando de dos roles. Estamos hablando de una persona que es narcisista por naturaleza, o bueno, que se ha creado así por su temperamento y su conducta, y estamos hablando de una persona que es vulnerable. En este caso sería la persona que se afectaría en cuanto al tema de dependencia emocional, o sea, la persona dependiente. Listo. Cuando nosotros encontramos factores de maltrato psicológico, que a veces lo desconocemos, ¿cierto? Porque como no lo vemos, pero resulta que las palabras hieren y hieren mucho, las conductas de rechazo, un gesto, ese tipo de cosas llevan a que tú puedas identificar si estás padeciendo una situación en la que tú estás siendo dependiente emocional, donde tú te estás anulando mucho. Y sucede mucho también cuando de pronto vienen a consulta que las personas se dan cuenta que de pronto anularon toda su vida por agradar a esa pareja, ¿cierto? Y resulta que nunca nada fue suficiente y las personas se encuentran en un punto donde se sienten perdidas y realmente no saben quiénes fueron o qué quieren, pero sí sienten esa frustración y ese cargo emocional. Eso pasa cuando nosotros hemos llevado una vida de dependencia emocional. La buena noticia es que para todo hay solución en la vida. Entonces, antes de la solución, vamos a hablar de, tú lo mencionaste al inicio de la entrevista, que lo que más te buscaban eran las parejas. Es decir, cuando la relación, yo pienso que uno puede controlar la mayoría de las emociones. Controla la de tu padre, controla la de tus hijos, pero ¿por qué la de la pareja? Yo siempre he pensado que enamorarse es medio esquizofrénico, porque a veces ojo, estás diciendo mucho de ti. Él pasó al otro extremo de la independencia. No sé cómo se lo que pasa es que yo he visto, no en mi caso, pero he visto casos de personas que, supongamos, que se iban a estudiar, cuando estábamos nosotros en el colegio, muchos de mis amigos que se iban a estudiar al exterior y no se fueron porque la novia, es decir, muchos de los planes, sobre todo lo decías tú de la edad, también creo que tiene mucho que ver claro. Cuando uno es joven y está en esa etapa del amor puro. De que las emociones son las que te dominan tu vida. Junto con todo lo demás, digamos, cosas, pero sí, uno puede dejar al papá. Supongamos, yo venía los diciembres, yo venía a pasar Navidad y Año Nuevo viviendo en Estados Unidos porque quiero ver a mi papá y a mi mamá.
Y los veía el día que llegaba y los veía el día que me iba. Pero yo estaba loco porque los extrañaba como loco. Y ese mes que duraba yo en Cartagena, pues en cambio a la pareja es diferente. Es decir, yo pienso que tú te vuelves, a veces te anulas por la otra persona, lo cual es para mí un error fatal. Sí, evidentemente es un error fatal que la mayoría de los seres humanos cometemos, pero como te decía inicialmente, pues nosotros tenemos que ir a ese referente, esa necesidad de aceptación. A veces eso dice más de nosotros, ¿cierto? Si estamos hablando de una situación de pareja, en este caso, donde hay una persona narcisista y hay una persona víctima, aunque no es víctima, pero realmente es como para llamarle de alguna manera, que es la persona vulnerable y dependiente, crea esa dependencia emocional a tal punto que se anula a sí misma, pasa el tiempo y cuando quiere despertar ya ha pasado demasiado tiempo y pues no hizo nada con su vida. Ese tipo de situaciones lo que dice es que esa persona, o sea, la persona dependiente emocionalmente, nada independiente emocionalmente, tiene muchas carencias en su área afectiva. Listo, entonces, como ustedes estaban diciendo, hablar de las emociones hoy por hoy se podría enfocar en un tema de inteligencia emocional, ¿cierto? Que yo siempre les digo a las personas, nunca nos enseñaron en el colegio, por ejemplo, a tener una asignatura o un área que hablara de la inteligencia emocional. ¿Cuántos problemas no nos hubiéramos ahorrado nosotros en el solo hecho de identificar mis emociones? Y ahí está el problema, que no nos conocemos lo suficiente. Entonces, tendemos a que la primera persona, sobre todo en parejas, por ejemplo, la primera persona que llega y nos dice algo bonito al oído, algo que nosotros necesitamos escuchar de nosotros mismos. Y viene la parte de la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, y todo es auto, ¿cierto? O sea que tiene que ver mucho conmigo y con lo que yo decida conmigo mismo. Sobre todo estaba yo pensando, cuando tú hablabas, pensaba mucho en el autoestima, y yo creo que eso es fundamental en controlar este tipo de dependencia, ¿no, Rebeca? Correcto, eso es fundamental, totalmente. Bueno, pero ahora... No, perdona, sigue, qué pena. Porque en la medida en que nosotros entendemos quiénes somos, en esa medida, primero vamos a adquirir más seguridad. Y segundo, vamos a ir con más confianza. De hecho, está demostrado que precisamente la autoestima es uno de los talentos que nosotros podemos utilizar para poder lograr cualquier cosa que se nos ocurra. Si ves que hoy en día los chicos son como muy ingeniosos, muy pilosos, despiertos, muy emprendedores, o sea, cero miedo. Ellos se lanzan a lo que tenga que venir y lo logran. Distinto a otras generaciones, que era lo que yo les decía ahorita, hay que tener muy en cuenta el tema de las edades. Teníamos muchos tabúes, teníamos mucha vaina, pero tú dijiste ahora hace poco también que habían buenas noticias, que todo tiene solución. Así que ahora vamos a hablar de la parte bacana. Vamos a hablar de las soluciones de todos estos procesos. Sí, señor. Bueno, primero que todo, yo quiero que ustedes aprendan, o los invito hoy a que aprendan a identificar. Yo siempre en los primeros pasos que coloco a mis pacientes y a las personas que acuden por ayuda es aprender a identificar, porque a veces tenemos los conceptos distorsionados y eso es lo que causa un mar de confusiones en nuestra cabeza. Ahora, pidan ayuda, hay que saber pedir ayuda. Luego que yo identifico, ¿cierto? ¿Estoy o no estoy? ¿Me siento o no me siento? Busco ayuda. Nos han enseñado que pedir ayuda no es bueno y nada más alejado de la realidad, porque al contrario, si tú necesitas ayuda, pues pídela, no pasa nada. Vas a tener muchas personas que seguramente en tu entorno te aprecian y van a querer darte la mano. Y en dado caso que ya se convierta en algo que sea patológico, pues busca una ayuda profesional con un psicólogo, con una mano amiga, no sé, con un médico, alguna persona que tú sepas que te cause a ti la confianza para de pronto pedir, porque muchas veces las personas callamos nuestros problemas. Como tú decías o mencionaste ahorita, el tema de los tabú. Venimos de unas crianzas y de unas generaciones que a todo como que le ponen mucho tono y eso no es saludable. Hay que hablar las cosas por lo que son y como lo que son, para poder abordarlas con asertividad, con efectividad y sobre todo para poder nosotros avanzar, no quedarnos así como atorados, que a veces las personas se sienten como atascadas en el camino. Y es cuando vienen las depresiones, porque obviamente pues no te sientes que estás avanzando y te sientes que te estás hundiendo. Entonces, aquí hay que hacer ese preámbulo. Listo.
Hay que identificar y hay que aprender a pedir ayuda. Rebeca. Pero espera, perdona Nati un momentito, porque esto tiene mucho que ver con lo que le está diciendo ella. Cuando tú hablas de pedir ayuda, yo tengo una teoría, y lo he dicho varias veces, que uno tiene que ir al psicólogo, igual que va al dentista, a la limpieza de los dientes, va al cardiólogo. Entonces, y cuando uno, que tú mencionaste ahora algo que te lo voy a medio refutar, y yo sé que la experta eres tú, pero cuando uno tiene un problema de este tipo, hay que ir donde el especialista. Porque si tú hablas con el amigo, es como automedicarse. Es como que, ay, mira, a mí me dio esta enfermedad, pero yo tomé tal cosa y me sirvió. Cada caso es diferente y yo puedo tener un problema grandísimo y ir donde Nati, ir donde Gloria, ir donde cualquiera de mis amigos y me dice, hombre, a mí esto me dio resultado o yo te doy el mejor consejo. Yo creo que, bueno, lógicamente los amigos, los compañeros de trabajo son un soporte chévere, pero cuando uno ya tiene un problema realmente serio, hay que ir donde el especialista, porque si no, es como automedicarse para cualquier tipo de enfermedad. Correcto. Cuando yo hago referencia, tú tienes toda la razón, así es. Me encanta que lo hayas tocado. Cuando yo hablo de un amigo, hago referencia a que como nos cuesta tanto, bueno, en el caso de que te cueste tanto pedir ayuda, sí, ¿cierto? Claro. Pues por lo menos romper un poco ese límite acercándote a un amigo que muy seguramente te va a decir, mira, yo conozco, a mí me parece que tú debes asistir a donde este psicólogo, esta psicóloga. Sí, porque a veces no nos atrevemos a ir hasta que un buen amigo, porque si lo hace papá o mamá no le paramos bola. Pero si el amigo o la amiga nos dicen, mira, a mí esto me sirvió, fui donde fulanita de tal, y ahí tienes toda la razón, tal vez yo no lo entendí en el momento, pero ahora lo tengo claro. Está bien, perfecto, así debe ser. Rebeca, pero concerniente a todo lo que tú vienes diciendo, yo quisiera saber si de pronto las personas que están en casa en este momento, que te están viendo y creen que tienen un problema pero no están como muy seguras, bien sea porque o son tóxicas o hacen que las personas sean dependientes de ellas, o porque son, como tú lo decías, la víctima, que no es la palabra ideal, pero son la víctima y necesitan ayuda. ¿Cuáles son como los tips o los parámetros que las personas deben saber de que realmente las cosas no están funcionando bien y no hay una independencia emocional? Bueno, como te decía inicialmente, tenemos que tener en cuenta, cuando yo hago un pare en este auto que yo les hablaba, y empiezo a hacer ese proceso de introspección y de análisis y me doy cuenta de que yo no me he sentido bien durante X cantidad de tiempo, ahí está pasando algo. Es una señal clara en la que tú puedes analizar o puedes enfocar hacia dónde vas a ir en tu camino. Esto es como si nosotros en la vida, ¿cierto? Por los afanes y el acelere del día a día, vamos así rápido y cuando vamos a frenar, como que nos chocamos con un mar de cosas que no teníamos ni la más mínima idea de que vivieran en nosotros, con nosotros, y a través de qué viven, a través de nuestros pensamientos y de las cosas que nosotros inconscientemente vamos absorbiendo, porque tú no las ves, pero tu cerebro sí las ve, tu subconsciente las graba, y no solo eso, sino que las exteriorizas, y la forma en la que la exteriorizamos puede ser positiva o negativa, dependiendo de la manera en que nosotros sepamos quiénes somos. Por eso es tan importante esta pregunta. Entonces yo les invitaría hoy más bien para que analicemos quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer. No se limiten por la edad, no se limiten por el tiempo, la vida es una sola, y esto lo hemos aprendido, cierto, con esta situación tan difícil de pandemia y los duelos múltiples que se han atendido, que han sido muchísimos, y que de hecho un duelo mal elaborado causa también dependencia afectiva, dependencia emocional. Por eso es tan importante los acompañamientos psicológicos en los procesos de vida, así de simple. Pero nos cuesta porque no tenemos esta cultura todavía, y ya es hora de que empecemos a mirar que necesitamos, como decía Jairo hace un momento, así como vamos al dentista, así como vamos a hacernos chequeos, como llevamos a nuestros niños al pediatra, así como vamos al odontólogo, igual tenemos que ir y buscar
una ayuda psicológica, la que ustedes quieran, la que ustedes prefieran, pero se previenen. Nos quita mucha carga de encima, porque a veces uno también se llena de tanta vaina que uno no entiende, y ahí cuando logran, pues se meten los malentendidos. Yo sí soy, yo tengo mi psicóloga de cabecera, la cual no visito solamente 2 veces al año, la llamo todas las semanas a joderle la vida, porque además somos grandes amigos y eso me enseña mucho. Pero yo creo no, es que para mí, y siempre lo he dicho, es totalmente necesario. Yo creo, Nati, que yo soy un buen amigo tuyo, yo te aconsejaría visitar a una psicóloga, ¿sabes? Sí. Sí. Yo creo que, urgentemente. Yo creo que a Nati le serviría mucho visitarla, porque a veces, Rebe, me preocupa, la verdad. Puede ser un padre también. Sí. Que me exorcice. No. Bueno, ir al psicólogo, y no es porque yo sea psicóloga, sino porque lo he escuchado de mis pacientes, y es muy bonito ver que una persona que no creía en este tipo de procesos salga convencida y con ganas de regresar. ¿Cierto? Es que no hay que estar loco. Es que mucha gente dice, es que yo no estoy loco. Y ese es el primer tabú a la hora de las dependencias emocionales, a la hora de los autoestima, a la hora de todo. Es que en la vida también hay procesos, Rebeca, ¿verdad? Y hay que cumplir, hay que cerrar algunas etapas que no se pueden cerrar. Parece mentira, pero uno le hace duelo inclusive a un trabajo que no sale, a un proyecto que no se da. Pero o sea, realmente uno le hace... Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, claro, y hay que hacerlos bien hechos. Inclusive el COVID, el estar encerrado, era un proceso que muchos teníamos que cerrar. Todo eso que vivimos estando encerrados, el cambio de ciclos, todo eso. ¿Sabes que a mí que me ayuda mucho? Realmente la psicóloga de Juan Andrés, pues ella termina, por supuesto, atendiendo al niño, pero tiene que atender la madre. Entonces ella todo el tiempo... Vio Rebeca que yo tenía la razón, que más necesita ella a la psicóloga que el hijo. Pero mira... Implícito. Pero mira, ella va entrando ahí poquito a poco. A mí me parece que Nati ha dicho algo que es bastante interesante y bastante cierto. Los duelos hay que vivirlos. Si uno los evita, no se van nunca, ¿no? Si tú tienes un proceso que tienes que vivir el duelo y lo pospones, te engañas, y cuando vienes a ver, yo creo que es peor, ¿no? Sí, evidentemente es peor, claro que sí. De hecho, no solo los duelos, Jairo y Nati, también las emociones. Las emociones no debemos resistirlas, debemos controlarlas, gestionarlas, entenderlas, sobre todo si son de nosotros. Entonces, aplicar la empatía, en este caso, nos va a ayudar mucho a evitar la dependencia emocional, ¿cierto? No a dejarnos a nosotros mismos en último momento, porque si tú no sabes hacer las cosas que corresponden a ti y a tu vida, ¿cómo vas a esperar que las personas que están alrededor tuyo pues puedan de pronto aportarte? Pues todo va a ser un gran desastre, pues solo que en el momento no se ve. No esperemos de pronto a estar ya trastornados o a tener ya tostados. un momento de crisis para entonces sí salir corriendo a reconocer que al fin y al cabo todo esto yo lo pude haber evitado. Oye, Rebe, tú hablas también de que no hay edades para esto. ¿Hay alguna edad para madurar? Eso ahí Él está preocupado. No, a mí eso me tiene tan preocupado, Rebe, porque es que yo digo todos los días, a partir de mañana voy a madurar. Y se me olvida. Por eso es que no he empezado. En serio, vamos a hablar en serio de ese tema, porque sí es un tema que a mí a veces me dice, Jairo, ya es hora. Y sí me lo digo, te lo digo sinceramente, porque yo me las tiro de pelado, y no solamente me las tiro de pelado a nivel que creo que tengo 20 años, sino que además pienso a veces que los tengo y que actúo como tal. ¿En qué momento uno realmente se encuentra con uno mismo para uno decir, ¿sabes qué? Ya es hora de tomar ciertas decisiones, ya es hora de hacer unos cambios en mi vida? Cuando tienes ese encuentro contigo mismo, mira, ahí lo que tú estás teniendo no es falta de madurez, no. Ahí lo que tú estás teniendo es una forma de afrontar evasiva hacia algo que tú ya identificas claramente. De hecho, tú todos los días te dices, mañana ya es hora. Eso quiere decir que tú tienes una conciencia específica de lo que estás sintiendo y de lo que quieres. Pero hay cierto miedo, cierto grado de miedo que no te permite irte hacia el otro lado con total decisión.
habría que entrar a mirar, pero no sé si quieres, mi querido Jairo, que te hagamos una sesión en vivo. No, la hacemos, A ver. la hacemos. Ya no, Habría que entrar claro. a mirar qué factores de pronto han influido en ti para que tú tengas ese tipo de forma de afrontamiento. A mí me pasaba en diferentes situaciones peladitos. Yo estaba en el colegio y peleaba con uno de los buenos amigos y yo decía, no te hablo más. Y a mí el día siguiente se me olvidaba y le hablaba a la persona. Y yo, carajo, pero si yo a esta persona no le hablaba. Entonces yo como que no tengo una consistencia en cuanto a mis emociones. Yo creo que estoy totalmente descalabrado. Bueno, mira, ahí te estás demostrando, por lo menos en tu niñez, y es muy común que nosotros cuando en la etapa de la niñez, pues que aprendemos a ser dependientes o a ser independientes, que era lo que yo les decía al inicio también, y todo depende de la crianza, depende de qué crianza tuviste tú. Si fue, hay varias cosas, hay crianzas que son permisivas, que tu papá le quiere dar de todo y pues no es que sea muy recomendado, ¿no? Hay otras que son muy autoritarias, que entonces son como muy castrantes para ese niño, para esa niña, y que crecen con ese peso hasta la adultez del mismo individuo, ¿cierto? Y pesan, y no te permiten sobrevivir emocionalmente, ¿no? Y cometes un error y cometes otro, y bueno, yo no sé, porque a mí me pasan tantas cosas. ¿Por qué pasan por eso? Porque no sabemos manejar, identificar y gestionar bien las emociones. Entonces, que tú tengas esa necesidad, o hayas tenido, refiriéndome a la situación que acabas de exponer, esa necesidad de la aceptación, que no te importaba de pronto lo que te hicieran. No estoy hablando de que seas resentido, ¿okay? Claro. Está muy bien que no seas resentido, No, pero hay que saber poner hay que saber poner límites. Pero, si tú no sabes poner límites, no sabes decir un no asertivo. Claro, estamos hablando de que estaba chiquito. no, pero es que Rebe, yo te pongo un ejemplo. Nosotros somos 8 hermanos, criados de papá y mamá de la misma forma. 7 completamente normales y yo. Entonces, y recibimos, mira, vamos a hacer una cosa porque para esta respuesta se merece un tiempo. Vamos a este pequeño corte, piensa cuál es mi solución y ya regresamos. Porque yo creo que yo no la tengo. Pero vamos a un corte y ya regresamos para que me dice Rebe esto. Seguimos con toda la alegría de nuestras mañanas. La exótica Turquía y sus tradiciones serán testigos de una impresionante historia de amor y libertad. Un amor que romperá todas las barreras en una lucha entre la tradición y la modernidad. A Telecaribe llega una nueva historia que estremecerá tu corazón. Los Otros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, solo por Telecaribe, un canal para todos. El deporte de la pelota caliente llega a Telecaribe. Béisbol de Grandes Ligas. Sábados 3 de la tarde, domingos 12 del mediodía, por Telecaribe, un canal para todos. Seguimos con toda la alegría de nuestras mañanas. Estamos de regreso aquí en este 19 de julio tan importante y estábamos hablando de las diferentes dependencias emocionales y yo le hice una pregunta a Rebeca y es
8 hermanos, educados, Rebe, de la misma forma, los 8. Y todos mis hermanos salieron completamente normales, en todo tipo, en todo sentido. Y yo completamente atípico, anormal, diferente, en todo sentido. ¿A qué se debe? ¿Qué crees tú? Bueno, eso es una pregunta que uno le hace mucho, pero en un contexto distinto. Por ejemplo, cuando tú encuentras una familia o una familia así, que de pronto el padre es alcohólico y encuentras en la misma familia un hijo que se sumió en el alcohol. ¿Por qué? Porque siguió ese modelaje de ese padre. No, acá los dos eran perfectos. Papá y mamá perfectos, hermanos perfectos. Aquí no hay, aquí el único alcohólico fui yo después de viejo. Eso es porque eran 8 hijos y él quería ser diferente para diferenciarse de 8. De los otros 7. Eso puede ser porque de pronto, bueno, volviendo al tema del alcohol para que me entiendan, sí. Los dos hijos de esa misma familia, criados de la misma familia, uno puede aborrecer el alcohol y otro puede encantarle el alcohol. Okay. Y vienen de la misma familia. Entonces tú vienes de una de 8 y de pronto pues los demás sí siguieron, crees tú, porque tendrías que indagar con ellos e interiorizar con ellos si realmente es así, porque como le digo, una cosa es lo que uno percibe y otra cosa es lo que las personas llevamos por dentro, así sea nuestra propia familia o nuestros propios hermanos, y esa necesidad de pronto de afectividad o de dar más de lo que tú querías recibir. Y eso también explicaría un poco el hecho de que fueras un tanto olvidadizo con respecto a las cosas que te tocaban a ti, ¿cierto? Entonces, como que esa necesidad de marcar la diferencia, en algún punto, de alguna manera, tú viviste alguna experiencia o viste algo distinto a lo que vieron tus otros hermanos, y ya no entraría entonces a inferir como tal la crianza, sino las experiencias individuales que nosotros, valga la redundancia, como individuos tenemos. Pero al mismo tiempo, los principios sí lo fueron, ¿me entiendes? Los principios siguieron siendo los mismos porque lógicamente yo vine de un hogar bastante chévere, pero no sé. Yo creo que tengo que irte a ver a ti personalmente. Tú y yo vamos a encontrarnos un día y vamos a hablar de ese tema porque... sí, yo creo que sí, Jairo. Rebe, qué placer tenerte. Ok, igualmente, muchas gracias a ustedes, un placer para mí haber participado en este programa tan costeño como yo. Cómo me siento orgullosa de estar aquí compartiendo con ustedes, que nos alegran cada día nuestras mañanas. Son muy lindos, muy interesantes además el programa, a mí me encanta. Ay, no, vamos a seguir hablando. Gracias. Espérate, olvidemos el resto de los invitados, vamos a seguir hablando con Rebeca. ¿Qué invitado ni qué nada? ¿Qué invitado ni qué carajo? Rebeca se queda aquí. Rebeca Monroy, muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Pero sí tienes que volver pronto, ¿ok? Aquí estamos pendientes de volver. Chao, chao. Con muchísimo gusto y con muchísimo amor. Chao, que estén muy bien. Gracias, Rebe. Qué linda ella. Muchas gracias a ustedes. Yo te digo una cosa. No tienes cura. Yo admiro mucho a los psicólogos y a los psiquiatras, que tienen también a veces creo que unas cargas tan fuertes de